Bien, después de esta charla interesante, profunda, divertida, etcétera, sobre la pizza, esto va a ser más aburrido. Sí, de verdad. Las salvaguardias no es que así sea el tema más divertido de la humanidad. Por suerte, como lo máximo es media hora, entonces solo es media hora de este tema no tan divertido, pero importante, por cierto. Entonces, esto sí funciona, ¿no? Ah, ya, entonces dejo este. No, pero no escucho nada. ¿Pero cómo? ¿No funciona este? Ah, ya, ok. Es que escribir con esto en la mano no está tan fácil, ya. A ver, entendamos qué es lo que sucede en la economía ecuatoriana que nos lleva a las famosas salvaguardias. El tema es el siguiente. Aquí tenemos el tamaño de la economía ecuatoriana, digamos hace 8 años, 10 años, antes de que suba el precio del petróleo. Esta economía tiene una cierta actividad económica y esta economía tiene un cierto nivel de importaciones. ¿Sí? Toda economía requiere importaciones, ¿no es cierto? La pizza misma supongo que importará productos, algo ha de traer de afuera, directa o indirectamente. ¿Sí? Entonces, el PIB, el tamaño de la economía, corresponde a un cierto nivel de importaciones. ¿Ok? Y de repente empieza a venir mucho más dinero a la economía ecuatoriana, básicamente del tema del petróleo. ¿Ok? Pongo en inglés no por antipático, sino porque en inglés son 3 letras, en español son 8. ¿Ok? Entonces es más fácil escribir en inglés. ¿Ok? Entonces entra mucho más dinero a la economía. Ese dinero llega al gobierno y el gobierno inyecta ese dinero a la economía. ¿Sí? Paga sueldos, compra autos, hace obras, en fin, una serie de cosas, unas buenas, otras malas, en fin, diversas cosas, ¿no es cierto? Y entonces eso hace, bueno, y este dinero que entra a la economía, y es lo importante entender, puede generar 3 cosas, este dinero adicional. Uno, puede ser que aumenten los precios. Hay más inflación en la economía. Es una primera posibilidad. Una segunda posibilidad es que hay más actividad económica en el país. Y lo tercero es que hay más importaciones. ¿Sí? En la economía ecuatoriana sucedieron las 3 cosas, pero sucedió esto poco, esto un poco más y esto bastante más. Por diversas razones que tienen que ver en parte con la propia política económica en el Ecuador, con los incentivos a la inversión o no incentivos a la inversión. Bueno, por muchas razones. Entonces, lo que más se dio en el Ecuador es más importaciones, pero también hubo más actividad económica y hubo poco incremento de precios, que es una buena cosa, y esto en gran medida porque estamos dolarizados. Probablemente, si no hubiéramos estado dolarizados, ese flujo de dinero hubiera generado más inflación. Entonces, esto de aquí no se dio esto y esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la economía ecuatoriana? De repente tenemos una economía más grande, es lo que ha pasado en estos 7, 8, 10 años. Si quieren ponerle como un tema político, le ponen solo 8 años. Si quieren ponerle como un tema más general, hablan de 10 años, así no están hablando solo de un gobierno. ¿Sí? Pero obviamente se genera mucho más importaciones. ¿Sí? Es lo que sucede, ¿no? Y entonces eso se ve con mucha claridad en un indicador que es muy sencillo de la economía, que es la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Diferencia entre exportaciones e importaciones. Obviamente, como el Ecuador importa mucho más que antes, vamos a tener una balanza comercial más negativa que antes. Pero en realidad no es tan así, hay que entender bien el tema. Porque así como yo tengo mucho más importaciones, también tengo más exportaciones de petróleo. ¿Sí? Entonces, en realidad, yo tengo más exportaciones y más importaciones. Si yo miro la balanza comercial del Ecuador, digamos en los últimos 10 años o 15 años, como quieran, la balanza es más o menos así.
A ratos más negativa, a ratos más positivo. Hay más ratos negativos, pero no es nada del otro mundo. ¿Sí? Uno dice, ¿y entonces cuál es el problema? ¿Por qué me preocupo? Porque si yo divido esta balanza comercial en balanza comercial petrolera y balanza comercial no petrolera, por la importancia del petróleo en la economía ecuatoriana, entonces yo tengo esto. Tengo esto. Esta es la balanza petrolera y esta es la balanza no petrolera. El rato que separo las dos, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que las exportaciones adicionales de petróleo van acá, por esto se vuelve más positivo, y las importaciones de otras cosas vienen acá, y por eso esto se vuelve mucho más negativo, ¿no? Pero si yo sumo los dos, no pasa nada. Tenemos una balanza normal, ¿sí? ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Está clarísimo el problema. Que el día que cae el precio del petróleo, esta balanza va así, ya no es tan positiva, ¿sí? Y entonces, si esta balanza va así, quiere decir que esta balanza tiene que ir así, para que la suma de las dos siga siendo más o menos razonable. Entonces, el rato que sucede esto, necesitas que suceda esto. ¿Qué quiere decir que necesitas contraer esto de aquí? Que vas a tener que importar mucho menos de lo que importabas, ¿sí? Porque este aumento de las importaciones se dio porque había un alto precio del petróleo. Ahora que ya no hay el alto precio del petróleo, tienes que tener menos importaciones en el Ecuador, ¿sí? Eso es todo el problema, ¿sí? Esto es el problema. Esto sabíamos que iba a suceder. No podíamos adivinar que es diferente, no podíamos predecir cuándo y cómo, pero era evidente que el precio del petróleo había subido tanto que algún rato tenía que caer, ¿sí? Entonces, si yo te digo a ti, mira, tú tienes unos ingresos extra todo el tiempo y esto va a durar de por vida, tú dices, tú si sigue durando de por vida, yo sigo importando mucho, gastando mucho, comprando mucho porque va a durar de por vida. Pero si yo te digo, no te puedo decir cuándo, pero razonablemente, en los próximos 1, 2, 3 años esto va a suceder, entonces es obvio que tú tienes que volverte más prudente. Y si tú me dices, vea, no, eso no va a suceder nunca, yo sigo viviendo como si nunca sucediera, entonces algún rato te va a suceder y algún rato vas a tener que contraer las importaciones. Ese es el tema de fondo del problema de la economía ecuatoriana, de por qué la economía tiene que importar menos de lo que importaba antes, ¿sí? Es decir, nos acostumbramos a vivir con demasiada plata, con demasiado gasto. Nuevamente, puede ser gasto bueno o malo, eso no importa, ¿sí? Me acostumbré a vivir con demasiado gasto, ahora tengo que contraer mi gasto, y contraer mi gasto quiere decir contraer mis compras, es decir, contraer las importaciones, ¿ok? Ese es el punto número 1, ¿sí? El por qué. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Ahora, en realidad, digo que esta es la razón, a pesar de que el gobierno, por ejemplo, no comparte esta razón. El gobierno dice, no, si es que yo proyecto esto de acá al año 2000, en realidad yo veo que el déficit este de aquí empieza a nacer con la dolarización. Por ende, si empezó con la dolarización, yo concluyo que la culpa es de la dolarización. No es porque dos cosas coinciden en el momento en que se dan que tienen que tener una relación la una con la otra. No es porque esto arrancó en la dolarización que tiene que ver con la dolarización. En realidad el tema del petróleo también arranca por acá, entonces estas dos curvas también se relacionan. Esto no es cuestión de relacionar cualquier curva que uno encuentra, ¿sí? No estoy queriendo ser más criticón de lo necesario, pero no es que uno anda por ahí buscando cualquier curva que se encuentra con otra curva, ¿sí? O sea, mi cumpleaños también fue aquí, es culpa mía. No. Es más, yo cumplo años todos los años, entonces por ende todos los años aparezco yo aquí, el cumpleaños. No, mi cumpleaños es la causa del problema, no puede ser, ¿sí? Esta es la realidad, pero insisto, hay una explicación que es la del gobierno de que la dolarización es culpable de esto, ¿sí? Como siempre en la vida, uno tiene que decir, respeto la opinión de los demás. Y luego pongo un paréntesis, pero qué mala explicación, ¿ok?
Pero hay que respetar la opinión de los demás, por supuesto. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es. Entonces es la razón. Ahora viene el cómo. ¿Cómo se resuelve este problema? Y aquí hay, digamos así, dos visiones. Una visión que ahí sí en el cómo puede haber diversas visiones y cada uno tendrá su razón. ¿Ok? En la explicación, honradamente, más allá de que hay varias explicaciones, es la única válida. Uno hace estudios econométricos, hace muchas cosas, es la única razón válida. En el cómo se resuelve sí puede haber diversas visiones. ¿Ok? Entonces, una visión que es la que yo modestamente comparto, insisto, hay diversas visiones, es de que quien creció de aquí a acá, quien creció inicialmente es el gobierno, porque el gobierno es el que recibía el alto precio del petróleo. ¿Sí? Por ende, quien debe sufrir el primer impacto de la caída del precio del petróleo debe ser también el gobierno. Si tú te beneficias de algo durante la buena época, en buena lógica tú deberías ser el que cargue con el problema inicialmente cuando las cosas se revierten. ¿Sí? Y no, yo me favorezco en la buena época, pero yo no me desfavorezco en la mala. ¿Sí? No me parece muy lógico. ¿Sí? Pero no solo hay eso, que uno diría, bueno, pero eso es un criterio. Es que hay un tema fundamental. El gobierno, con toda esa enorme cantidad de dinero, hace una cantidad de cosas que no son útiles para la sociedad ecuatoriana. No mejoran en nada la calidad de vida del ecuatoriano. Es un tema muy importante. ¿Sí? Ustedes me dirán, ¿pero qué? Bueno, basta mirar alrededor. La ruta Collas costó $200 millones. Por $200 millones es la carretera más cara del mundo, quizás del universo. Sí. ¿No? Y ustedes pueden hacer el ejercicio, yo lo he hecho. No he podido pararme una semana ahí porque también tengo otras cosas que hacer en la vida. Sí. Pero sí he ido sistemáticamente, algún día que estaba cerca de ahí, me he ido a parar en horas diversas del día para ver cuántos autos pasan. Hagan ustedes alguna vez el ejercicio y van a ver la ridícula cantidad de autos que pasa por la ruta Collas que costó $200 millones, nuestra plata. ¿Sí? En Manabí hay la refinería del Pacífico. Hasta ahora se ha gastado $1.200 millones en la refinería del Pacífico. Pueden ustedes cuando vayan de vacaciones a Manabí a ver qué hay. Hay un terreno aplanado. ¿Sí? El movimiento de tierras costó $350 millones. ¿Sí? Nunca en el mundo se ha movido tanta tierra tan costosa. ¿Sí? De verdad, es algo increíble. Dense cuenta de lo que ustedes es 350 millones de mover tierra. ¿Sí? ¿No? Para aplanar. ¿Sí? Creo que algunos de ustedes habrán oído que yo comentaba alguna vez que ahora el Emelec, que está sin estadio, podría ir a jugar ahí. ¿Sí? Es un equipo que se merece. El Emelec, yo soy liguista, pero el Emelec está jugando muy bien, hay que reconocer. Entonces podrían, en vez de ir a Milagro, a Manta, andan los pobres por aquí, por allá, vayan a jugar ahí en la cancha de la refinería del Pacífico, no en la cancha, en el terreno aplanado. Y cada vez que pateen el balón piensen, esto costó $350 millones. De verdad, es muy importante. Bueno, fuera de broma, hay el aeropuerto de Santa Rosa en El Oro. Yo voy con frecuencia a la provincia del Oro, que me gusta mucho, la verdad, y creo que en promedio conozco bastante mejor la provincia del Oro que la mayor parte de ecuatorianos. Sí. En el aeropuerto hay 2 vuelos. No, perdón, 4. Porque el avión va y regresa en la mañana, entonces ya son 2 vuelos. Y asimismo en la noche va y regresa, son 2 vuelos también, o sea, hay 4 vuelos, no hay 2, hay 4 vuelos en el día. Sí. Es algo impresionante, sí. Etcétera. Entonces, hay un malgasto de dinero impresionante. Y si ustedes piensan que uno debería suponer que el gobierno en los 8 primeros años hizo las cosas más importantes, las que va a hacer ahora deberían ser menos importantes. Buena lógica, debió haber empezado por lo más importante, suponemos que lo hizo. Entonces, si entre esas cosas que eran las más importantes, uno encuentra estos ejemplos y 1000 ejemplos de eso, de barbaridades en el uso del dinero, ¿cómo no será los gastos que vienen, que son en teoría menos importantes que los anteriores? Entonces, hay un gran malgasto. Entonces, mi teoría es que como lo único que importa en la economía es la productividad, es decir, ¿qué tanto produzco de cosas útiles? Sí. La pizza es útil, por supuesto que es tremendamente útil. Sí. Hay ciertos momentos de la vida es que es lo más útil que hay. Sí.
Por supuesto, estás con un grupo de amigos, estás con hambre. Pizza. ¿Cuál pizza? Pizza Hut, por supuesto. Sí, evidente. Ah, perfecto. Sí. Ustedes, por ejemplo, suben de Cumbaya a Quito, llegan al ex ciclista, ya no se llama ciclista, no hay ciclista, pero es ex ciclista, cogen un poquito hacia la derecha y hay un local. Vea usted, ¿ves? Para que veas, ¿sí? Ok. Y sigues teniendo cerca el CCI, que creo que fue el primero, ¿no? Siguen teniendo eso. Para que vean ustedes, sí conozco. Sí. No, por supuesto. Es lo que cuando pido pizza siempre averiguo si el dueño es hincha de la liga, si no, no compro, por más buena que sea. Bueno. Entonces, el hacer cosas útiles para la sociedad, eso es lo que genera riqueza. Sea lo que sea. Puede ser una computadora, puede ser la pizza, puede ser ropa, puede ser lo que sea, no importa. Puede ser una actividad social, que no es que genera plata, pero genera mejora de la calidad de vida de la gente. No es un asunto solo de plata, es cualquier actividad que alguien detrás está recibiendo algo que mejora su vida o su satisfacción, digamos. ¿Sí? Es lo importante. Entonces, todas estas cosas que les he mencionado que hace el gobierno, que no generan nada para nada, así para nadie, tal vez para alguien se haya generado, por eso se hizo. ¿Sí? Entonces, no tiene sentido mantener todas esas cosas. Por eso mi visión es, lo que debemos hacer es cortar todas las cosas inútiles que hace el gobierno que no generan riqueza a la sociedad. Obviamente, el rato que tú hagas eso, automáticamente hay menos actividad económica y automáticamente hay menos importaciones y no hace falta hacer nada más que eso. Resuelto el problema. Obviamente, ojo, no es que se lo resuelve con la sonrisa. Hay gente a la que le va a afectar, pero eso es obvio. A alguien le tiene que afectar el hecho de que recibimos 4.000 millones de dólares menos del petróleo, eso es evidente. Es como si alguien tiene un sueldo y recibe menos sueldo. ¿Le va a afectar su vida? Claro, le va a afectar, es inevitable. Puede decir que puede seguir viviendo igual que antes, ¿sí? Pero es el menor de los efectos sobre la economía. Ahora, visión del gobierno. El gobierno dice, vea, yo no tengo nada que ver en este problema, o tengo poco que ver, yo todo lo que hago es útil, etcétera, maravilloso, ya, chévere, ok, esa no es la visión del gobierno. El gobierno dice, a ver, ¿cuál es mi visión? Entonces, ¿qué hago? El gobierno dice, vean, primera cosa, nos vamos a endeudar, ¿no? Nos vamos a endeudar para pasar el bache. ¿Sí? Hay gente en la vida que hace eso, sí, cuando tiene problemas la gente dice, vea, me endeudo para pasar el bache. Y eso hay que hacerlo. Si el bache dura 1 mes, 2 meses, 6 meses, bueno, puedes pasar el bache girándole a la tarjeta de crédito. Pero no más que eso. Porque tú sigues pasando el bache con deuda, luego se te hace una montaña que no puedes pagar. O que vas a tener que hacer mayores cambios en tu vida, peores, para poder pagar esa deuda. Entonces, si es algo de corto plazo, está bien. ¿Sí? Ahora, sí se podía pensar a finales del año pasado que esto iba a ser una cosa de corto plazo, francamente. Nadie es adivino. Pero ya duró noviembre, diciembre, ya va enero, ya va febrero, ya va marzo. Son 5 meses. 5, no son 6, es cierto. Pero ya la mayor parte de análisis, que pueden estar equivocados, por supuesto, te dicen que esto va a durar más. Entonces, si va a durar más, ya no puede ser la deuda la manera de pasar el bache. Sí. Sin embargo, es lo que está haciendo el gobierno. En primera instancia dice, yo paso el bache con deuda. ¿Qué quiere decir pasar el bache con deuda? Quiere decir que yo voy a seguirle metiendo plata a la economía igual que antes, sino que en lugar de meterle plata al petróleo, ahora le meto plata de deuda. O sea, la deuda reemplaza el petróleo. Pero imagínense ustedes, ¿quién puede pensar que es lo mismo vivir de deuda que vivir de los ingresos? ¿No? La deuda no puede ser la manera de vivir. Pero bueno, lo que estamos diciendo por ahora es, aquí le metemos deuda y es como si siguiéramos metiendo la plata del petróleo. Por ende, sigue habiendo importaciones altas porque le sigues presionando la economía, igual que antes, ahora con deuda, antes con el petróleo. Pero ahora, como no tienes suficiente plata, porque obviamente lo que te endeudas es menos, no alcanza lo que necesitas, entonces tú tienes que parar esto de aquí. Tienes que poner un muro aquí. ¿Para qué? Para que no haya importaciones. Este es el segundo método. El primero era reducir el gasto público, había menos presión aquí, automáticamente había menos importaciones. Segundo método, yo sigo presionando con deuda, pero pongo un muro aquí para que no haya importaciones y esos muros son las salvaguardias. ¿Sí? Es como si ustedes tienen un lavabo y abren la llave en exceso, empieza a regarse el agua. Hay 2 métodos de evitar que el agua se riegue. La una es bajar un poco la presión de la llave, decir, bueno, disminuyo el gasto público, disminuye la llave y ya no se riega.
La segunda es decir, no, yo mantengo abierto, pero ahora vengo con toallas, ¿no es cierto? Pongo toallas alrededor, ponga cosas para evitar que salga el agua. ¿Puedo hacerlo? Sí, es otro método. Son dos métodos. ¿Sí? Yo creo que el primero tiene más sentido, pero el gobierno está aplicando el segundo método. Esa es la lógica del problema de las salvaguardias, ¿no? Y entonces, mientras nosotros veamos que el gobierno sigue endeudándose como la deuda de la semana anterior, que es una deuda hipercara, ¿sí? Imagínense ustedes, nos están prestando plata a 5 años, al 10,5%. Hace poco al Perú le prestaron a 30 años al 5,5%, ¿no? O sea, algo no estamos haciendo bien, porque el que presta en función de lo que se maneja mejor o peor otro. Estamos pagando 10,5% a 5 años. Es una locura en dólares. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque queremos mantener el aparato estatal funcionando, financiado con deuda en vez de petróleo, y luego ponemos los paños acá alrededor de la economía. Esa es la filosofía, son dos filosofías. ¿Alguien puede estar de acuerdo con la segunda? Sí puede estar de acuerdo. ¿Sí? Es buena, yo pienso que es mala, por eso no estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo me imagino que a otros les parecerá que está bien esa filosofía y en el fondo tienen derecho a tener esa filosofía. Sí. Pero el absurdo de esa otra filosofía es que los 750 millones que recibimos en una semana se van. El gobierno gasta 750 millones de dólares por semana. ¿Sí? Entonces recibimos esa plata, la metemos a la economía, el gobierno recibe y ¡ching! En una semana se le fue. Y los ecuatorianos quedamos endeudados por 5 años, ¿no? Entonces, si esos 750 millones que gasta el gobierno cada semana, todos fueran buenos, yo te diría no hay problema. Eso genera educación, salud, cosas, todo espectacular, yo te digo está bien. Pero ya les he dado varios ejemplos y puedo dar 1000 más de cosas que no son útiles. Entonces, de esos 750 millones hay la mitad que es útil, la mitad que es inútil. Y entonces todo es inútil, se gasta en una semana y luego nosotros nos quedamos endeudados por 5 años más. Y hay que pagar eso que se esfumó en una semana, ¿no? Pero insisto, son visiones, ¿no? Entonces la una es una visión, la otra es otra visión, pero en definitiva el problema está graficado ahí, no hay más que eso, ese es el problema alrededor de las famosas salvaguardias. Las salvaguardias son las toallas que pones alrededor para que el agua no se riegue del lavabo. Bien, preguntas, comentarios para conversar un rato sobre el tema y mantenernos dentro de la media hora que estaba prevista. Dele, muchachos. Pablo, ¿hay ejemplos de economías en algún otro país que ha prevenido esto y se ha estabilizado la balanza? Bueno, hay países que lo que hacen, muchos en el mundo, que lo que hacen es, sabiendo que este crecimiento de acá hasta acá tan grande es irreal porque algún rato se va a acabar, lo que dicen es yo prefiero crecer de aquí, digamos acá. No todo esto, sino hasta aquí, no es que no voy a crecer, pero hasta aquí, ¿no? Porque yo sé que con eso, el rato que esto se caiga, ya no tengo tanto problema. O sea, no me aloco con todo ese dinero. ¿Quién hace eso? Lo hace Chile, lo hace el Perú. Bueno, Noruega es un caso muy especial de esto, es un caso único en el mundo, pero se da porque son noruegos y no todos podemos ser noruegos, ¿no? Son así como angelitos que toman decisiones increíbles, pero bueno, son noruegos, ¿no? Noruega, por ejemplo, no gasta 1 centavo del petróleo que recibe, no gasta ni 1 centavo, ¿no? Esa plata la tiene guardado para los jubilados dentro de 40 años. Porque dice, si hoy yo cojo esa plata y le meto en la economía, la gente se va a acostumbrar a vivir del dinero fácil, porque el petróleo es dinero fácil, es dinero que cae del cielo, es dinero que permite que el gobierno contrate 150,000 empleados más, permite que el gobierno pague 50% más por el mismo trabajo en el sector público que en el sector privado, permite 1000 cosas, claro, porque la plata no es tuya, ¿sí? ¿No? Entonces Noruega dice, yo me voy a dañar con eso, por más noruegos que seamos nos vamos a dañar, la plata fácil te daña, ¿no? Entonces ellos dicen, pero esa plata la voy a guardar para los únicos que no importa que se dañen, digamos, entre comillas, por supuesto, que son los jubilados. Claro, el jubilado ya trabajó toda su vida, ¿qué importa que ya no se esfuerce? Si justamente no quieres que el jubilado se esfuerce, sino que viva tranquilo, entonces vamos a guardar esa plata para los jubilados.
Pero el que trabaja no recibe un centavo, porque tiene que esforzarse. Y la plata caída del cielo hace que las personas no se esfuercen. El Señor se ha esforzado en hacer la pizza durante ¿cuánto tiempo ya es? ¿Pero a qué edad empezaste? ¿A los 7? No. Ese era un piropo, ¿no? Pero... ¿En el 88 empezaste? Al 88 empezaron los primeros dueños. Ya, es que no oí esa parte, disculpa, no. Ya. No, es que yo conocía desde antes, por eso no me cuadraba. Por eso te miraba y decía, ¿cómo cuadra la edad? Y eso no puede ser, sí. No, claro, sí. No, es que yo conozco la pizza desde esa época, claro. Después ha mejorado, por supuesto. No. Claro. Pero el Señor, con todo el esfuerzo que ha hecho, si a Él le cayera la plata así del cielo, no se hubiera esforzado en la pizza como se ha esforzado. O sea, es un hecho, es humano. No. Sí. Pablo, si usted cree que esta medida que el gobierno dijo que iba a ser por 15 meses, ¿se va a alargar o cree que no? Todo depende del precio del petróleo, porque aquí, como estamos viendo, el problema es que la economía que se agrandó por el precio del petróleo. Entonces, si el precio del petróleo volviera a agrandar la economía, ya no necesitarías. Pero si la economía se queda comprimida porque el precio del petróleo no sube, ¿no? Entonces obviamente tiene que durar más. O si no, tienes que pasar a la otra alternativa, que es reducir drásticamente el gasto público porque no tienes ingresos, ¿no? Entonces yo te diría que razonablemente en diciembre el Deportivo Quito baja a segunda y las salvaguardias en marzo próximo siguen, en 15 meses en junio del año próximo siguen. Yo diría que ese es un poco el panorama del Ecuador en el próximo año y medio, ¿no? Marisa. Ya. ¿Qué tipo de medidas se puede tomar para mejorar o aumentar la productividad del país? Bueno, ese es el único tema importante de la sociedad, ¿no? Es cómo aumentar la productividad. Y aumentar la productividad quiere decir producir cosas más y de más valor, ¿no? O sea, producir más, mejor y de más valor. Eso es la más coma, ¿no? No más mejor, sino más coma, mejor y de más valor. Ese es el desafío. Ahora, el Ecuador lo hace, sí, el Ecuador lo hace. En Cayambe producíamos, digamos, leche, vaquitas, quesos, ahora producimos flores. Y obviamente las flores tienen más valor por trabajador, por hectárea, por lo que quieras, que las vaquitas, etcétera. O sea, el Ecuador sí ha avanzado. Lo que pasa es que todavía, y es el problema del Ecuador, estamos en los productos relativamente básicos, ¿no? Entonces hay que dar un salto, que es el famoso cambio de la matriz productiva, hay que dar un salto a productos de más valor. ¿Cómo se hace? Hay muchas experiencias del mundo, no hay ninguna receta, pero hay experiencias, ¿no? Sí. Pablo, gracias por la explicación. Tengo una pregunta. En lo previsible al futuro, yo te pago hacer una bola de cristal, pero el problema... ¿Tienes o no tienes, dijiste? Perdón. El problema actual de los Estados Unidos es que ya no tienen dónde meter el trabajo, ¿cierto? Entonces, lo más probable es que el precio del petróleo no vaya a subir. Hay un exceso de demanda, ¿cierto? Y la oferta realmente no alcanza. O sea, la oferta es ampliamente suplida. Sí. ¿Okay? Entonces, el panorama se ve negro por ese lado. A priori sí. La industria en el Ecuador, lastimosamente, toda la plata que se pudo haber gastado en los 8 o 10 años, ¿no es cierto? No se gastó en traerle la Mercedes-Benz acá para que decimos, aquí tenga plata, Así es. millones y venga a sus autos y se mejore la economía del país. Exacto. ¿Okay? Se gastó en cosas absurdas como lo que tú mencionaste. Por ende, no hay el impulso necesario. Por otra parte, este préstamo del que tú hablas, ¿no es cierto?, que se ve en una semana, eventualmente también ya nadie nos va a prestar, porque es lógico que no lo puede pagar. Entonces, mi pregunta va aquí. ¿Qué pasa en los próximos 15 meses, ¿cierto?, que el Estado tal vez ya no cuente con el recurso para pagar a su gente, ¿verdad? Empiece todo este tema que está en el aire ahora, que es la moneda, que no se sabe, los correos, ¿cierto?, electrónicos. Si es que esos 900 millones de burócratas van a recibir correas como salario, ¿no es cierto?, eventualmente al Ecuador. Se acaba la dolarización. Exacto, ahí va mi pregunta. Mira, el problema efectivamente es que cuando la economía se ha agrandado mucho
y lo que te inyectaba ese adicional a la economía cae, como es el caso del petróleo. Como tú dices, es lo más probable que siga abajo, no a nadie es adivino, pero es lo más probable. La última vez que cayó el precio del petróleo duró 20 años la caída, fue en el año 82, cayó igual que ahora, y esa caída se mantuvo 20 años, hasta el año 2002. Entonces puede suceder o no, también puede ser que mientras hablemos, estamos aquí hablando, el petróleo ya subió $40, también puede suceder, es más irreal, pero puede suceder. Lo digo, entonces, si eso sucede y ya mañana no nos prestan, ¿no? La única manera, solo tienes dos maneras, o la economía se achica de manera forzosa, vía más desempleo, menos actividad económica, menos salarios, a la gente hay que bajarle los salarios, etcétera, y adaptar la economía a ese nuevo tamaño, o abandonas la dolarización, tienes una nueva moneda, devalúas la moneda, y la devaluación de la moneda automáticamente lo que hace es achicar la economía. Entonces, si tú, por ejemplo, hoy la economía ecuatoriana este año va a ser de 107,000 millones de dólares. Si tú devalúas la moneda, por decir algo, en 30%, quiere decir que la economía se achica en 30%. De repente tienes una economía de 80,000 millones de dólares en lugar de 107,000. Es una economía más chiquita. Ese es el único, digamos, escenario posible. En el escenario malo, digamos, son las únicas dos posibilidades. Desgraciadamente no hay otra, ¿no? Quien quiere entender como economistas, aquí habrá no solo economistas, sino otros, ¿sí? Pero es más importante ser economista, lógicamente. Si quieren entender mejor este fenómeno, lean sobre la salida de la convertibilidad en Argentina en el año 2001. Ellos entraron en el año 90, 91, 92, no me acuerdo, por ahí el 91, entraron a la convertibilidad, que es algo parecido, diferente, pero parecido a la dolarización, y 10 años después, en el 2001, salieron de la convertibilidad. Entonces, estudiar por qué, cómo se dio esa transición para tener que salir de la convertibilidad es un tema importante que hay que pensar. Obviamente, lo mejor que le podría suceder al Ecuador es no abandonar la dolarización, ¿no? Porque si hemos sido indisciplinados, ¿no?, con dolarización, entonces es obvio que vamos a seguir siendo, igual que éramos antes, tremendamente indisciplinados sin dolarización. Hay gente que dice, no, salimos de la dolarización y tenemos una gran disciplina. Mentira, mentira. Si hemos sido indisciplinados con dolarización, no lo vamos a hacer sin. Entonces, ese es el gran problema del Ecuador. La dolarización nos ayuda a ser disciplinados, nada más. Última pregunta y terminamos. Sí. Dos preguntas cortas. Digamos que es una ya. Uno A y uno B. La una, ¿cómo se va a ver el Ecuador respecto a los acuerdos comerciales, o sea, jurídicamente? Y la segunda, ¿es justificado lo que dice el gobierno que es una medida para apoyar la industria nacional? A ver, primera pregunta, sí existe en la legislación internacional de los tratados que cuando tú tienes problemas, y el Ecuador tiene un problema, lógicamente, la caída del precio del petróleo, el fortalecimiento del dólar es un problema, ¿qué te dicen? Vea, usted puede hacerlo, hay que justificarlo, hay que hacer mil cosas, pero digamos, sí tienes derecho a hacerlo. Entonces, ese no es tanto problema. ¿Sí? El segundo, perdón, era... Que el gobierno sea de justificación, que esto bueno, el otro tema es de proteger la industria. ¿Sí? Las cosas que en la economía suenan demasiado bonitas y fáciles, no son buenas. Porque si eso fuera tan bueno, todos los países del mundo deberían cerrarse para favorecer su industria. ¿Sí? Y el mundo no estaría mejor, estaría peor. ¿Por qué? Porque el rato que tú te cierras, inevitablemente es humano. El empresario que está dentro va a decir, caramba, ya no tengo competencia. ¿Sí? Tal producto ya no viene, tal otro producto ya no viene, etcétera. ¿Qué hago yo? Me voy a preocupar de la calidad. ¿Para qué me voy a preocupar si no hay competencia? Segundo, voy a subir los precios. Entonces, ¿qué vas a tener? Un sector privado menos productivo, menos eficiente. Ojo, que va a ganar plata, eso es una cosa muy diferente. O sea, ganar plata no quiere decir que seas productivo. ¿Sí? Entonces, el sector privado va a ganar plata, ¿sí? Pero va a ser menos productivo. ¿Pero qué dijimos? Que lo importante en una economía es ser más productivo, producir más y mejor. Nosotros vamos a producir más, pero peor. Entonces no hemos sido más productivos. Entonces, aunque suene bonito, aunque haya empresarios que gane plata, el trasfondo de la economía ecuatoriana es que nos estamos volviendo menos productivos.
Y ser menos productivos es no progresar. El progreso solo viene de la productividad. Simplemente les recomiendo, y termino con eso, les recomiendo en ese sentido la productividad leer al profesor Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, que además no es liberal, él más bien es keynesiano, más bien apoya una serie de ideas que a mí personalmente no me gusta, pero eso no es el problema, son solo visiones, y además no va a permitirme yo criticar a un premio Nobel, yo no soy nada, pero, no, de verdad digo, pero Krugman, ustedes pongan en el internet, en la web, pongan Paul Krugman y la productividad, digo, a ver qué dice Krugman sobre la productividad. Él dice, vea, la productividad no es lo único que importa en la economía, pero es casi lo único que importa en la economía. O sea, si trabajas más y mejor, progresas, punto. Ese es el gran tema, reto de la economía, y eso no estamos logrando en el Ecuador, desgraciadamente. Muchas gracias, una buena tarde.